al debatir el procedimiento para elegir a la persona titular de la CNDH, el narcosenador Ricardo Anaya del Narcopan cuestionó con hipocresía y demagogia el mecanismo propuesto para garantizar la secrecía del voto durante la elección. Espetó que, aunque la votación por cédula busca ser secreta, la presencia de cámaras alrededor del recinto comprometería esta intención. Además, sugirió instalar mamparas similares a las de las elecciones constitucionales para asegurar un voto libre y confidencial. Finalmente deliró en que su petición no era irracional y apeló a la transparencia y a la integridad del proceso. Tras oír las falacias y sandeces del Calderoncito, lacayo del señor X, el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña respondió contundente, criticando la seriedad de la bancada del Narcopan, señalando que el tema ya había sido discutido y acordado previamente en reuniones internas. Tajante descalificó el intento de reabrir el debate sobre un asunto que consideró resuelto, enfocándose en mantener la postura de que los acuerdos previos debían respetarse. Finalmente indicó que la discusión central era la permanencia de un objeto simbólico, una mampara que calificó como un armatoste, en el recinto, desestimando las ridículas preocupaciones planteadas por Anaya. Finalmente, Adán Augusto López reforzó la postura de Morena, afirmando contundente que ya existía un consenso sobre el procedimiento. Recurrió a un tono crítico hacia Anaya, refiriéndose a él en tono de burla como el Calderoncito y acusándolo de aplicar un doble estándar. Adán Augusto desestimó la importancia de la ridícula mampara en la discusión y aseguró que la bancada mayoritaria cumpliría con su compromiso, anticipando 87 votos para designar a la presidenta de la CNDH. Concluyó pidiendo que se permitiera continuar el proceso sin más interrupciones. Veamos enseguida cómo el Calderoncito es aniquilado por Noroña y Adán Augusto por atacar la selección de la presidenta de Derechos Humanos, como le ordenó su patrón, el narcoampón Claudio X González. Por este tema que está en este momento en controversia. Gracias, presidente. Presidente, el reglamento establece con toda claridad 3 modalidades de votación. Votación nominal, es público por quién votamos, se abre el tablero y cuando no hay tablero lo hacemos de viva voz. Votación económica, levantamos la mano y queda constancia en las cámaras. Y votación por cédula, cuando se vota por personas, para que el voto sea secreto. ¿Cómo van a garantizar la secrecía del voto si le entregan a las senadoras y a los senadores una cédula cuando está lleno de cámaras todo alrededor? Lo que pregunto es, denos una explicación razonable, suponiendo sin conceder que no les van a exigir, que sería la cosa más antidemocrática del mundo, de plano traicionarían sus principios. Quiero pensar que no les van a exigir que enseñen su voto. Vamos a suponer que eso no va a pasar. La pregunta es, quien quiera ejercer el derecho de votar en secrecía, es una pregunta, ¿cómo lo van a garantizar? ¿Cuál es el problema de que haya una mampara idéntica a las que usamos en las elecciones constitucionales para que quien quiera votar de manera secreta lo pueda hacer? ¿De veras estamos pidiendo algo irracional, insensato? ¿Es mucho pedir que se garantice que podamos votar de manera libre y secreta? Esa es la pregunta. Muy bien, muy bien. Le voy a dar la palabra al senador Adán Augusto López, pero yo quiero plantear, de verdad, con todo respeto, que no hay seriedad en la bancada de Acción Nacional, porque esto se discutió, déjeme de interrumpir, senadora, si quiere pida la palabra, pero esto se discutió y se acordó que no se va a usar, no está discusión eso, lo que está discusión, y por eso le pedí a la bancada de Acción Nacional, le pedí que se refiriera al tema de si permanece ahí en el debate. Yo, inclusive yendo más lejos, digo que se quede en el debate
Y si alguien que interviene del grupo mayoritario pide que se quite, se tiene que quitar, como ha sido siempre con las expresiones de manifestaciones de cualquiera que lo haga en un debate. Y ahora quieren volver a un debate que está superado porque eso ya se decidió en la reunión que tuvimos hace un momento. Yo les pido que sean serios, eso no está a discusión. Lo único que está a discusión y ya se decidió es la permanencia de ese armatoste aquí o no. Senadora Adán Augusto López Hernández. Ya, que deje de joder. Eso se acordó. Presidente, no cabe duda que el Calderoncito ahora es el principal admirador de la ley del embudo. Claro que hubo una discusión ahí en la Junta de Coordinación. No se le oye bien, senador. Que claro que hubo una discusión en la Junta de Coordinación Política. Hubo un acuerdo respecto del procedimiento. Incluso en el primer planteamiento se propuso que se entregara un sobre nominal a cada senador, lo cual fue desechado con la conformidad de todos. Siendo honestos, le diría, y lo dije allá y lo repito ahora, claro que es una falta de respeto a esta soberanía, porque el día de mañana van a querer meter un burro ahí, que el burro diga ve cuando vayan a votar. Mire, presidente, y con eso concluyo, déjenles ahí su juguetito, que se entretengan en algo. Nosotros, y lo digo claramente, nosotros tenemos palabra, nuestra palabra se va a ver reflejado en 87 votos para designar a la presidenta. Ahora resulta que desde Palenque, López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? Primer punto, critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que envía o que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido, en la época donde había represión desde el Estado, y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado, o aquella época de la represión desde el Estado. Morena, la esperanza de México. Pues es un día histórico, hoy se publica este decreto, lo resumiría diciendo, las mujeres ya estamos en la Constitución. Nuestros derechos están garantizados en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica y que por lo tanto tiene que ser
abiertos todos los espacios para poder resolver esa desigualdad histórica para las mujeres. Así que el día de hoy se publica y las mujeres mexicanas ya somos parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.